Hola, profa. Hola, profa. Es la conversación. Finalmente. Final conversación. Oh, es muy triste porque me gusta mucho nuestras conversaciones. Sí, sí, es bien, pero me gusta hablar en español, pero un poco más para hablar en inglés. Porque inglés también. Sí. Una lengua muy bonita. Sí, para usted, profa, hoy es el 28 de marzo de 2021. Marzo. Sí, pero no es marzo por más. Oh. ¿Quieres empezar o mí? O tú, por favor, porque tú tienes preguntas buenas. Gracias. Entonces, ¿en qué maneras puede la globalización contribuir a la diversidad cultural? ¿Qué fue la primera? ¿En qué maneras puede la globalización contribuir a la diversidad cultural? Es una palabra muy difícil a hablar. Sin globalización hay menos diversidad y es bueno y malo. Sí. Por ejemplo, en lugares con un grupo, un ras, por ejemplo, las personas en el Amazon, el Yanomamo, ellos no necesitan diversidad porque hay una cultura, hay un tipo de persona. Sí. Pero en un mundo con globalización, diversidad es más de, no es un problema, pero es una cosa para hablar sobre. Con otras personas de otras culturas y otros países. Sí, y el problema es hay un raza o grupo que es más que otros, por ejemplo, personas blancas en los Estados Unidos, y si ellos, no es importante que ellos tienen más de la cultura, porque no es la verdad. Ahora es 50 personas, 50% de personas. 50. Lo siento. Está bien. Pero sí, el problema es cuando un grupo decidir que nosotros somos la más importante y hay problemas. Sí, y también creo que a globalización contribuyó. Esa es una semana. La globalización, con globalización viene un aspecto de diversidad con el media. Sí, es importante. Como por ejemplo, música. Hay personas en los Estados Unidos aquí que le gustan música mucho de otras culturas. Por ejemplo, me gusta música de México y personas en nuestra escuela le gustan música de Corea y de Japón, otros países en Asia, pero creo que esta es una cosa buena porque nosotros tenemos una idea de una cultura después o afuera de los Estados Unidos y afuera de países que hablan inglés. Sí, es importante que si tengan un mundo de globalización, nosotros necesitamos ver media y aspectos de culturas de todo el mundo. Nosotros necesitamos tener un mundo global ¿Mente global o mundo global? Un mente global en adición a un mundo global. Lo siento. Porque cuando hay uno, hay problemas. Sí, muchos problemas. Sí. Es interesante que más y más con feminismo y con sexualidad y
y más, es más que su raza o el país. Hay maneras que en un grupo de personas que sus cuerpos son parecidos a otros en el grupo, ellos pueden ser diferentes. Estás... no sé la palabra. Una danza. Sí. No recuerdo ningún español ahora y es un problema. Sí. Pero está bien. ¿Tienes una pregunta para mí? Sí. Nosotros Estamos. No, nosotros hablamos sobre el efecto cuando hay no diversidad. Sí. No, nosotros no hablamos, pero un poco. Yo quiero ser. ¿Qué es la importancia de diversidad en una sociedad? ¿Y qué es la regla de poder o de globalización? Otra vez. O colonización. Sí, importante. Sí. Yo creo que en muchos países y muchas culturas y otros grupos de personas, la persona en el grupo que tienen el más poder es usualmente una persona que representa el grupo con poder. Sí. Entonces, el presidente usualmente es una persona blanca y una persona, un hombre, no es una mujer. Sí. Y hay muchas reglas, pero no son reglas. Hay reglas, pero no. Para ser un presidente de los Estados Unidos, porque nuestra cultura no es abierto a otras ideas en muchas maneras. Sí. ¿Entiendes? Pero en esta manera creo que poder posiciones de poder es muy difícil con esas posiciones tener diversidad en posiciones en grupos de poder. Sí, y es más difícil cuando por años y años, por siglos y siglos, el narrativo fue de personas de diversidad fueron más terrible, más estúpido que personas en poder. Y no es la verdad. No es la verdad. Pero por siglos y siglos, como tú dijiste, es un narrativo que he persistido muchas veces. Mucho tiempo. Pero sí, espero que este problema pueda cambiar porque es un problema cuando todas las personas en poder son un tipo de persona. Sí. Y yo recuerdo Obama, el único presidente de color en los Estados Unidos, y espero que muchas otras personas de color puedan ser presidente también. Sí, y más personas con historias y cuentas que puede traer sus ideas y sus creencias y sus experiencias para ayudar personas con cuentas parecido a esos, porque hay solo que tú puedes experienciar cuando tú eres el normal de sociedad, y no es normal, pero es la idea de normal de sociedad, de nuestra sociedad. La cosa más interesante para mí es que normal no es normal. Sí. Personas de color hay más personas de color de personas blancas en el mundo. Hay
en muchas maneras hombres y mujeres con población son igual. Y entonces personas que no son normales son normales, pero no son el normal de la cultura. Sí, sí. Es un problema grande. Sí, un tiempo en mi clase de matemáticas, un chico dije que acción afirmativo fuera discriminación y fue terrible porque si acción afirmativo es la sola cosa porque tú no puedes entender una universidad, tú tienes problemas, ¿Sí? señor, ¿sí? Porque hay personas con más y más y más experiencias que tú. Tu experiencia no es de todo y, por ejemplo, tú eres a una escuela con 2 programas, una Sí. de yo sé la palabra para una, pero yo no sé, yo no puedo recuerdo, y el BI. Y no sé. sí, sí, fue un capítulo sobre palabras de universidad, Sí. pero yo no puedo recuerdo. Pero tú tienes oportunidades que estudiantes en Idaho no puede tener. Sí. Y fue terrible porque nosotros tienen oportunidades que otros estudiantes no pueden tener. Y el tiempo parecido, mi experiencia y tu experiencia es diferente porque yo soy una mujer con otras mujeres, yo no sé para explicar en español. Lesbiana. Y mi experiencia es diferente que tu hombre que es blanca y que asistir a una escuela con muchas más oportunidades que el estado de Idaho, ¿sí? Sí, entiendo completamente. Esta persona no me gusta. Y no sé Sí. quién, pero es un problema. Fue triste porque estudiantes Sí. a Renaissance son muy inteligentes, Oh, sí. pero este hombre fue, sí, mi experiencia es la más bien en el mundo. Ay, señor. Su mente Ay, caramba. es muy pequeño. ¿Por Sí. qué? No, su experiencia no es la última experiencia. Sí. Y estoy frustrada. Sí. Esta- Racismo no es real. Ah. Los Estados Unidos es el lugar más bien para personas de color. No. Fue terrible. Racismo es Ah, en todos los países. sí. Sí, y es interesante porque ras no fue una cosa, no era una cosa antes de el intercambio de personas. Sí, ras no fue una cosa. Sí. Nosotros son los enemigos más terribles. Personas son los enemigos de personas. Es triste. Es muy triste. ¿Una pregunta más? Sí, tus preguntas son más bien que mí. Por favor, Elena. Sí. No es italiano, es español. No, es italiano, no. ¿Es posible tener una cultura sin diversidad y sería una cosa buena? Sí. Y es interesante porque globalización, porque nosotros hablamos en el pasado sobre el Yanomamo. Sí. Y no es la verdad en todo el tiempo, pero por ellos no es necesario para tener diversidad, porque en su cultura cada persona, con excepción sea hombre o mujer, es muy parecido a las otras. Sí. Pero en una cultura, cuando personas tienen diferencias,
entre su cara y hay discriminación entre su cara o que es tu esposa o todos. Cuando hay discriminación es necesario que hay diversidad en el medio y en el gobierno y en sus escuelas. Pero, ¿qué piensas? Es interesante que tú digas que el Yanomamo no tienen diversidad, porque creo que sí, no hay diversidad de raza y no hay mucha diversidad de género, pero hay diversidad también. Hay personas en poder y personas sin poder, y personas con ideas diferentes que otras personas. Y creo que diversidad no es solamente de raza y de género y de sexualidad, es también sobre ideas y creencias. Y entonces no creo que hay cultura sin diversidad en el mundo. Sí. Es interesante porque para ser a un lugar cuando diversidad es solo para creencias diferentes, es un lugar muy bien, ¿sí? Por ejemplo, la cultura en los Estados Unidos no es a la cuenta cuando... pero yo se me olvidó que diversidad es más que... gracias, Elena. Diversidad de creencias es importante. Y también hay personas con disabilidades en todo el mundo. Y personas, no sé, personas con mente y enfermedades del mente. En todos los países, y no es solamente de raza y de poder y de eso, pero creencias y maneras de viviendo y maneras de ver el mundo. Gracias por su tiempo, Elena. Sí, y por tuyo, no sé. Adiós pronto.